el tema que voy a presentar en este momento es un tema que no aparece solo de 3 días, aparece de una gestión de ya más de un año y de un equipo que hoy está presente aquí y encabezados por la señora ministra María Brown Pérez. Viceministros, subsecretarios, directores, coordinadores, docentes, estudiantes, comunidad educativa. Realmente, hablar de un modelo educativo, estoy casi segura que a todos nos lleva a pensar en algo estructurado, delimitado, poco flexible y quizás solamente de fiel cumplimiento y de poco espacio para la innovación, la co-creación y la creación. Debemos en este momento, primero, como dice la canción, sacarnos los miedos, pero no voy a cantar, para poder escuchar con atención algo que estoy segura que todos los que estamos aquí lo vivimos en el día a día, en ese espacio llamado institución educativa que hoy tiene que ser un ambiente que te acoja, que te inspire, que te llene de muchas energías para poder perder ese miedo y poder crear un modelo educativo propio, pertinente y que responda al interés y necesidades de nuestros estudiantes y a la vez de los docentes, que como siempre se ha dicho, son el corazón del Ministerio de Educación. Entonces, wow, tenía temor a encontrarme con estas imágenes. Son imágenes que nos llevan quizás a comenzar a soñar, a romper esas barreras, porque ya dimos el primer paso. Continuamos la educación desde la virtualidad, sabiendo que teníamos que imaginar, recrear. Yo también como docente lo viví. Ahora regresamos a una presencialidad donde encontramos otra realidad. Pero eso no nos dice tenemos que estructurarnos nuevamente y hacer un modelo lineal, como nos presentaron algunos de nuestros expositores, que son inspiraciones que en 3 días ustedes se han apropiado para tomar decisiones y poder implementarlos y romper esquemas que rompan lo tradicional. Porque me quedaron muy grabadas las palabras del estudiante, que no me acuerdo por dónde está. Si estás por aquí, me encantaría que levantes tu mano, que nos dijo, ¿por qué no nos preguntan, nos escuchan y también piensan en nosotros? La razón de ser. Con eso, quizás, ustedes digan un modelo, nos van a decir, tenemos que hacer esto, la estructura es así, pero nosotros, durante este año de gestión, todo ese equipo que hoy lo veo, que está aquí presente, ha podido confiar en ustedes, porque les hemos dado libertad, les hemos dado espacios para poder tomar decisiones, innovar y crear. Les estamos dando flexibilidad curricular para que ese modelo educativo centrado en el sujeto que aprende, que hoy se llama y lo conocemos como estudiante, pero es un aprendiz, ese estudiante hoy es, y me ayudan
¿Cómo es ese estudiante? ¿Cómo es ese estudiante? Párame un ratito. Creo que están un poco cansados. Es el último día. Pero como dirían, démonos cuerda. Y digamos, ¿cómo es ese estudiante que hoy tenemos en las clases, que son parte de nuestra institución educativa? ¿Son esos hoy nuestros estudiantes? No siempre son así, pero quieren ser así. Y nosotros aspiramos que ellos sean así, porque nos inspiran día a día como docentes para poder hacerlos no solamente mejores personas, sino desarrollar en ellos esas habilidades que necesitan para la vida, para lo que ocurre, como lo decía también uno de nuestros expositores, no llegar al final del colegio y encontrarse con una realidad a la cual nunca conocí. Esos estudiantes que hoy son la razón de ser de un modelo educativo que te va a permitir poder pensar no en una estructura fija, estática, sino en una estructura dinámica, una estructura que permite la innovación, que permite la identidad y pertinencia cultural de cada uno de los lugares donde se desarrolla una institución educativa o el acto de la educación. Siguiente. Para eso, siempre estamos pensando, bueno, ¿cómo construir unos lineamientos, guías, manuales, en los cuales durante este año de gestión, como lo repito, nosotros les hemos dado esa libertad, esa confianza, pero también con un ejercicio de corresponsabilidad para poder implementar instituciones educativas que manejen modelos innovadores, disruptivos, modelos que respondan a los intereses y necesidades de estudiantes. Es así que hoy el modelo educativo no es que se sostiene en 8 pilares que son inamovibles, sino en 8 pilares que se conectan, que fluyen, que también tienen nudos críticos, formando un ecosistema de la educación, donde las escuelas son inclusivas, seguras y saludables. Hablamos de inclusividad cuando trabajamos también la personalización del aprendizaje. Hablamos la individualidad de cada persona que aprende, la forma de enseñar de cada docente. Hablamos de escuelas seguras porque le proporcionan otro tipo de ambientes de aprendizaje acordes a los intereses y necesidades de los estudiantes. Nos referimos también a escuelas saludables en lo emocional, en la salud de poder manejar todo este momento de interrelaciones que ocurren dentro del espacio educativo, pero también de la nutrición, de la alimentación escolar. Hablamos de pertinencia en la formación docente. Hoy en día no se trata de acumular conocimientos, el conocimiento es de fácil acceso,
Se trata de construir conocimientos con la capacidad de informarse, elegir, mediar y construir con el otro. Es una educación flexible, ecléctica, interdisciplinaria. Nosotros no podemos todavía, como decíamos, yo estoy inspirado y alguien decía hoy y me sonó el timbre, se acabó la inspiración porque ahora hay que sacar el cuaderno de lenguaje. Es una escuela contextualizada, con pertinencia cultural. Además, fomenta la corresponsabilidad de la comunidad educativa. Vamos a ver más adelante que la comunidad educativa no solamente está conformada por el docente y el estudiante. También direcciona el plan de vida y la orientación vocacional de los estudiantes, que se construye no al final, sino antes, desde el momento en que él tiene esa madurez y esa capacidad de comenzar a decidir, a comenzar a elegir, a tomar decisiones, porque hemos trabajado en un currículo priorizado en competencias y con énfasis en la resolución de problemas, en la toma de decisiones, en la empatía, en las habilidades del siglo XXI y para la vida. Pero alguien decía hoy en la mañana, la pandemia nos dejó la inclusión digital, pero después de esa inclusión digital, en las instituciones educativas aparecen las TACs, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, porque incluido digitalmente no es encender o apagar el computador, es saber tomar las decisiones para elegir las herramientas pertinentes para la enseñanza. Y una educación para el desarrollo sostenible. Pero un desarrollo sostenible que implica sostener el planeta, porque ya no tenemos cabida para sostenerlo, sino para regenerar el planeta. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando somos conscientes de cada uno de nuestros actos dentro del proceso de aprendizaje, porque aprendemos los docentes y los estudiantes. Estos 8 pilares se convierten en los pilares que construyen el modelo educativo nacional, que no nos los inventamos en un día, fueron conversaciones, establecimos también documentos habilitantes para poder generar esa posibilidad de crear esa identidad propia que debe de tener cada institución educativa en relación al contexto. Por eso hoy hablamos de contextualización. Y apareció un ecosistema donde hay conexiones, donde fluyen las relaciones y donde también hay nudos que nos permiten reflexionar y tomar decisiones para seguir innovando en la educación. Ese ecosistema hoy nos ha permitido pensar en que el modelo educativo nacional en este momento es, como en algunos espacios se lo ha llamado, ese paraguas, ese marco referencial que le va a permitir a cada institución educativa, le va a permitir a cada docente dentro de su aula tomar las decisiones pedagógicas apropiadas para poder construir la identidad desde su territorio, desde su contexto. Y eso no quiere decir que vas a aprender menos o vas a aprender más. Vas a tener más capacidades para poder explorar, descubrir, para poder discernir todos los aprendizajes. Por eso tenemos que pensar que ¿para quién está dirigido este modelo educativo? Para un sujeto que aprende, pero que aprende en comunidad, que ya no aprende aisladamente como ese modelo lineal, uno atrás de otro, esa producción en línea, todos salen por igual, sino
un modelo que te permite la cooperación, el poder aprender con el otro, te permite la colaboración, el poder decir, hagámoslo juntos, ¿por qué de una forma tan aislada o distante? Y también, algo que también hablaron en uno de estos 3 días, la importancia de trabajar las relaciones. Si no se fortalecen estos 3 elementos dentro de un modelo educativo, estaremos repitiendo los modelos tradicionales de educación. Y que creo que, viendo al público presente, quizás muchos estuvimos incluidos en ese modelo repetitivo, memorístico, que no nos generó ningún espacio para poder tener también nuestro reconocimiento y también el reconocimiento de los otros y el reconocerse frente al otro. Eso es lo que buscamos en la autonomía. La autonomía que no es decir independencia, sino autonomía para tomar decisiones, resolver problemas, tener un pensamiento crítico, poder comunicarnos y que todos puedan tener esa conexión. Eso es el ecosistema que hoy nos lleva a esta gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Primero, como les dije al inicio, sacarse los miedos. No podemos tener miedo si no debemos de tomar decisiones, pero decisiones fundamentadas, porque tengo que conocer mi contexto, tengo que conocer a mi estudiante, a mis estudiantes, tengo que conocer a mis colegas, tengo que compartir esos aprendizajes que tengo en el día a día entre unos y otros, esas relaciones que se establecen permanentemente entre docentes y estudiantes, entre directivos y personal educativo, entre la comunidad y la familia. Todos constituyen la comunidad educativa. Recuerdo hace muchos años atrás, los docentes nos quejábamos, los padres de familia nunca vienen a la escuela. Había que bajar puntos para que vayan a escuela para padres. Había que crearse un poco de condicionamientos para poder tener a la familia en la escuela. Hoy en día la familia está más integrada en la escuela. Obvio, integrada porque tuvo que vivir la escuela en casa. Hoy en día la comunidad debe de apropiarse por la escuela, porque la comunidad estaba atenta a ¿y cuándo se abre la escuela? Si no hay ese ciclo que conecta a todos estos actores como comunidad educativa, la escuela continúa siendo un sistema tradicional de educación, donde asisto, escucho, anoto, hago mis tareas y el ciclo continúa. Vamos a ver cómo lo experimentan los estudiantes en este nuevo modelo. Y utilizo la palabra experimentan, ¿por qué? Porque estamos en un modelo que te permite y te da libertad. Libertad para tomar decisiones en un ejercicio de corresponsabilidad, porque confiamos en que cada territorio tiene su particularidad. Y aparte de eso, cada institución educativa tiene su originalidad. Por eso, el estudiante hoy en día nos dice, ¿por qué tanto conocimiento? Y nos lo decían ayer, el conocimiento es muy fácil de encontrarlo hoy. El énfasis en contenidos no es lo principal, sino la utilización de ese contenido a través de la indagación,
Es importantísimo que el estudiante hoy en día pueda acercarse al conocimiento, no solo recibirlo, y a la vez desarrolle habilidades socioemocionales que lo llevan a tener esas competencias para continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Tenemos un estudiante hoy en día que aprende con sus pares, en ambientes multigrado, integrando contextos, explorando nuevos conocimientos, tiene una autonomía para aprender, porque lo que usted no le enseña en la clase, seguro que lo va y lo busca en internet. Tiene que tener una capacidad y debemos de enseñarles a autorregularse, porque ¿quién no le ha pasado que cuando investiga encuentra tanta información que dice, no me alcanza la vida para leer todo esto? Y los guardo y a la final nunca los leo. La capacidad que puedes tener para autoevaluarte, qué importante que es parar, detenerse y decir, hasta aquí, ¿qué he hecho? ¿Por dónde voy? Y eso no solo es un ejercicio de los docentes, de los estudiantes, sino también de los docentes. La capacidad para autorreconocerse en relación a lo que puedo aprender. Por eso la colaboración, la cooperación se convierte en un pilar fundamental para aprender. Además, la integridad personal, el respeto por los demás, el actuar ético, la probidad académica, no son acciones de un momento, son acciones para la vida. Y eso nos va a permitir transferir aprendizajes, nos va a permitir tener una conciencia intercultural, plurinacional y a la vez participar permanentemente de forma responsable, desde lo local, lo global, lo mundial, como ciudadanos del mundo. Pero también, ¿cómo hacemos nosotros los docentes? Los docentes tenemos mucha pedagogía, pero a veces la pedagogía se nos queda en el ejercicio del proceso pedagógico o el proceso didáctico de aplicación, cuando nosotros debemos de pasar un poco de planificar a diseñar procesos cooperativos, colaborativos, que generen aprendizajes significativos, que les permita utilizar el diálogo, la reflexión, crear procesos donde aprendo y desaprendo también, y estrategias grupales e individuales. Recuerden que el modelo lineal que nos enseñaban de producción hoy en la mañana no nos lleva a crear, a innovar, a respetar la individualidad, a personalizar el aprendizaje, nos lleva a repetir en serie. A la vez, el docente debe de fomentar la investigación, el desarrollo de proyectos, el aprendizaje interdisciplinario, llegar a las habilidades del pensamiento de orden superior, no quedarnos en las básicas, sino en las de orden superior. Promover el aprendizaje holístico, el pensamiento lógico, crítico y creativo. Para eso, el rol del docente cambia, porque el docente hoy es un mediador de conocimientos, es un tutor de aprendizajes y es un mentor de proyectos de vida. Porque cada aprendizaje es un proyecto de vida para un estudiante. ¿Y cómo se diseña este proceso de enseñanza-aprendizaje? Tengo que tener claro estos pilares transversalizados en procesos de evaluación permanente. Pilares que me dicen que tengo que utilizar estrategias metodológicas que puedan responder a esos 8 pilares que les mostré, con los enfoques, metodologías. No podemos todos hacer la misma metodología y el enfoque, porque estaríamos regresando al modelo lineal, en serie. Cada uno tiene su propia identidad, tiene su capacidad de conocer su contexto y poder llevarlo a
su escuela, a su institución. Además, tiene que tomar decisiones pedagógicas. Hoy les entregamos un currículo priorizado en 4 competencias. Hoy estamos trabajando una reorganización curricular. Tenemos horas que permiten flexibilizar los contenidos, interdisciplinarizar también el conocimiento. A la vez, los recursos educativos dejan de ser solamente los tradicionales del modelo lineal, un pizarrón, una mesa y una silla, sino que son ambientes colaborativos, que tienen características que promuevan la creatividad, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico. Son ambientes que te permiten moverte, desplazarte, mirar la cara del otro, poder entender al otro también desde la emoción y no solamente desde la parte posterior de nuestro cuerpo, sino también tener esos espacios donde la lectura no esté saliendo a la puerta en un espacio llamado biblioteca, sino que esté dentro del aula, donde el estudiante cuando aprende pueda acceder al texto y a la vez, estamos también trabajando en eso, pueda acceder y conectarse con el conocimiento que hoy es digital. La evaluación se enfocará en un futuro porque, como les dije, esto no lo hicimos en estos 3 días, esto viene trabajándose durante todo un año de gestión. En pensar en que el modelo de evaluación tiene que dejar de ser meramente cuantitativo y tiene que trabajarse el modelo cualitativo donde veo la parte del aprendizaje personalizado del estudiante, también veo la individualidad y reconozco su autonomía. La evaluación tiene que ser permanente, tiene que tener retroalimentación, tiene que permitirte comprender que estás construyendo un conocimiento. Esa comunidad de la cual hemos descrito solo directores, solo docentes y estudiantes, también está integrado con directores que hoy son líderes pedagógicos. ¿Por qué? Porque su rol es trabajar esa innovación educativa dentro de la institución. Además, un personal educativo que complementa esa labor docente. Una comunidad integrada por la familia principalmente, que es corresponsable del aprendizaje de sus hijos, nuestros estudiantes, que participa, colabora en la institución educativa. Una comunidad que participa y cuida la institución y también promueve la vinculación. Por lo tanto, esa comunidad educativa es una proyección de la escuela como una comunidad integrada que quiere darle la posibilidad a quien está con deseos de aprender, a quien quiere también aprender y, ¿por qué no?, a quien quiere enseñar algo que sabe y que quiere compartirlo con nuestros estudiantes y, ¿por qué no?, también con nosotros, los docentes. ¿Dónde ocurre esto? Hoy, creo que uno de los paradigmas que debemos de tratar de omitir es hablar de aulas de clase, porque hoy la escuela tiene ambientes de aprendizaje que están dentro del aula como fuera del aula de clase y que también se pueden extender hacia la comunidad. Esos ambientes de aprendizaje son parte de este ecosistema de aprendizaje que tiene ambientes colaborativos, participativos, disruptivos y con múltiples recursos, ambientes que integran criterios estéticos, funcionales y pedagógicos, ambientes donde el aprendizaje ocurre en todo momento, no solamente
en los 45, 40 minutos hasta que suene el timbre, sino en toda la institución educativa. Por eso hablamos de un ecosistema que construye toda esta comunidad educativa y que se convierte en el marco referencial de la posibilidad de incluir otros modelos. Nosotros comenzamos un ejercicio cuando hablamos del modelo UBP, Uni, Bi, Pluri. Trabajamos un ejercicio cuando hablamos del modelo de las escuelas de la transformación. Estamos hablando de que cada una va a tener su propia identidad, pero va a tener estos 8 pilares que le va a permitir articular toda la comunidad educativa y generar sus propios modelos de aprendizaje y de educación. Es por eso que este ecosistema, que yo lo he resumido para hablarlo en 30 minutos, tiene que ser un motivador, un impulsador de todos, porque todos han escuchado durante los 3 días diferentes ejemplos, diferentes modelos, diferentes iniciativas que nos permite soñar. Pero vuelvo y repito, no tengamos miedo, intentémoslos, construyamos, pero comprendamos algo que es muy importante. Somos una comunidad educativa y esa comunidad educativa tiene como punto principal al sujeto que aprende. No he dicho al estudiante o al docente, al sujeto que aprende en toda esa comunidad, dentro o fuera. Por eso, los invito a leer el documento sucinto, corto, que te inspira a tomar decisiones, a ver tu realidad, a entrar con un proceso de reconocer esa realidad de nuestros estudiantes, de la comunidad, de nosotros como docentes y poder hablar de transformación educativa desde el lugar en que estemos, desde el aula, desde la institución completa, desde la comunidad, desde un cargo de rector, pero es lo que este marco de modelo educativo nacional les permitirá a todos ustedes poder proyectar la transformación de la educación. Así que espero que tengan las pautas que se parecen mucho a todas las conversaciones que han escuchado en estos 3 días, pero son referentes de lo que podemos y por qué no debemos hacer, porque confiamos en ustedes. Y durante todo este año hemos trabajado para que lo puedan hacer. Recuerden, es un ejercicio de corresponsabilidad. Muchas gracias y los invito a ser parte de este ecosistema. Así como tenemos que se arme este ecosistema por todos. Andrés, pase el ecosistema. El ecosistema tiene que pasar y formarse. Vamos acá, María. No tengo fuerza, no almorcé, parece. Vamos, armemos ese ecosistema, lancemos el ovillo. Y nos ponemos de pie con todo el flujo, las conexiones, los nudos que se han formado en este ecosistema. Sí, es un ovillo bien grande, no se quede con el ovillo.
María. María. Venga acá. Coge tú, Andrés. Venga acá. Andrés. Venga acá. Ven. Ven, ven. No importa, yo estoy de diario. Venga, cójanlos aquí, cójanlos. ¿Qué quiere decir esto? No tengan miedo. Inténtenlo. Registren lo que hacen. Pueden hacerlo. Este es un ecosistema que levántenlo lo más alto posible. Se entrelaza, se conecta, fluye. Tiene nudos porque algunos todavía no alcanzan a coger el ovillo, pero somos ese ecosistema y tenemos las herramientas para que cada quien construya el camino a la transformación educativa. ¿Qué van a construir? El camino a la transformación educativa. Ustedes siguen con hambre. ¿Qué van a construir? El camino a la transformación educativa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, viceministra, por darnos una clara idea de este nuevo modelo educativo que está planteando el Ministerio de Educación. Antes de pasar al panel de conclusiones, voy a saludar a las autoridades que nos acompañan esta tarde, nuestra ministra de Educación, María Brown Pérez, nuestro viceministro de Gestión Educativa, Andrés Chiriboga, Reinaldo Cervantes, oficial de monitoreo y evaluación de UNICEF, Carmen Galarza, oficial nacional del Programa Mundial de Alimentos en Ecuador, Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación. A continuación, vamos a tener un panel en donde se abordará los compromisos de articulación entre los diferentes gestores de este espacio y aprovecho para agradecer a los cooperantes que han hecho posible que este evento se realice junto al Ministerio de Educación. Para el panel, pido por favor a la viceministra que suba al escenario nuevamente. Por favor, Rómulo Antún, secretario de Educación Intercultural Bilingüe, pase por favor. Nicolás Reyes, en representación de UNESCO. Carmen Galarza, en representación del PMA. Y Reinaldo Cervantes, en representación de UNICEF. Viceministra, le cedo la palabra. Gracias. Voy a tomar un poquito de aire. Todavía estoy bastante, podría decir emocionada también, de verlos de pie.
Bueno, vamos a hacer un foro de conclusiones y también un poco de decisiones. Hemos estado 3 días aquí aprendiendo, hemos también hemos compartido nuestras propias experiencias, hemos podido quizás imaginar y reimaginar esa transformación educativa desde cada uno de los espacios donde nos encontramos. Pero tengo aquí a los cooperantes que han hecho posible junto al Ministerio de Educación que este encuentro camino a la transformación educativa se haya podido realizar. Así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Quienes nos han acompañado estos 3 días y queremos, para cerrar este evento, ir cerrándolo porque todavía hay más cosas que queremos compartir con ustedes, encontrar también sus opiniones de 3 días de aprendizaje, de posibilidad de imaginar y de poder tener esos espacios de intercambio. Tenemos aquí a Nicolás Reyes de UNESCO, que lo escuchamos el primer día, a Carmen del PMA, y lo mismo a Reinaldo de UNICEF. Nos acompaña también Rómulo Antún de la Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe para conocer de cerca cuáles son esos aprendizajes que estos 3 días a cada uno de ustedes que están en este foro les ha dejado este encuentro, que como su nombre dice, camino a la transformación educativa. Vamos a tener aproximadamente unos 4 o 5 minutos para poder resumir cuáles son esos aprendizajes que nos ha dejado el encuentro en estos 3 días. Podemos comenzar por… Comenzamos por la derecha. Rómulo. Ok. Jimmy Samuel. Gracias, estimada viceministra, señora ministra, compañeros todos. Para mí, yo en la mesa que hoy día tuvimos en la mesa 6, he podido observar el compromiso de quienes participaron en esta mesa por construir una educación inclusiva, equitativa y de calidad en promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Y quiero contar con ellos que, sin ser de nacionalidades y pueblos, se han quedado muy gratamente sorprendidos de nuestro modelo educativo. Así que han entendido las particularidades que tenemos, han dicho que a pesar de tener 4 años nosotros recién, pues ellos no han sabido de la existencia del modelo de educación intercultural bilingüe. Y les decía yo en son de broma, pues esperamos que de aquí para adelante nos conozcan a las nacionalidades y pueblos por nuestro modelo educativo y no por hacer paros. Así que eso habíamos quedado comprometidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, estimada ministra. Buenas tardes, Cintia, queridos miembros de la comunidad educativa. Primero, para mí es súper grato volver a un ministerio que estuvo, ¿no es cierto?, que todos estuvimos cerrados durante cerca de 2 años. Entonces, este espacio a mí me parece lindo para conversar, para reflexionar y también para que nos deje enseñanzas y nos anime, como ya nos animaba nuestra viceministra, a continuar, a transformar, a innovar. Entonces, primero mi agradecimiento al ministerio por brindarnos este espacio. Y claro, cuando uno abre las puertas de su casa también sabe que le pueden criticar algo, que algo no les va a gustar, pero creo que eso es lo bonito también de abrir estos espacios y de la discusión de estos días.
Tratando de tener algunas conclusiones y animar a la reflexión sobre esto, durante estos 3 días me parece que el primer día se hablaba, Ítalo nos comentaba, sobre lo importante que es asegurar el derecho de la niñez a la educación. Y este es como un primer paso, ¿no? El tratar de que las niñas, los niños, los adolescentes estén dentro del sistema educativo. Y creo que aquí juega un rol súper importante toda la comunidad educativa que se comentaba hace un momento, porque muchas veces es difícil identificar quién está afuera. O también se puede identificar quién está afuera, pero sabemos que tiene un conjunto de necesidades que supera lo que el ministerio con toda su voluntad puede hacer. Entonces, situaciones de pobreza, por ejemplo, pueden hacer que este reto sea más complejo. Pero ahí está el rol de la comunidad para empujar, para ayudarnos a que este niño acceda y luego permanezca dentro del sistema educativo. Sin embargo, también se mencionaba que muchas veces este tema de por qué no acceden puede ser también por un tema de una oferta educativa que sobre todo las y los adolescentes consideran que no es pertinente. Entonces, todo esto que se discutía de modelos flexibles, de modelos más contextualizados a lo que usted, señora viceministra, mencionaba que habían dicho los chicos, ¿no? ¿Y por qué no nos preguntan a nosotros? Entonces, creo que es muy importante, sobre todo para esta población, entender mejor sus necesidades y animarles y asegurar que permanezcan dentro del sistema educativo. Ya luego que están dentro del sistema, hemos venido conversando en estos días sobre los enormes retos en el aprendizaje que tenemos. Y claro, sabíamos que antes ya teníamos retos, pero y a partir de la emergencia sanitaria esos retos aumentaron y en muchos casos también se exacerbaron las brechas de un grupo o de otro. Entonces, primero tenemos este reto de empujar para todos el aprendizaje, pero reconocer que existe un grupo de la comunidad educativa que probablemente necesita más apoyo y necesitamos brindar un mayor esfuerzo para estos grupos. Y ahí me parece que se discutieron algunas herramientas que son importantes, todo este tema de generar un proceso de evaluación permanente para ver cómo estamos, pero claro, no con la idea de medirnos y de tener un valor, sino de ver cómo logramos apoyar esas brechas que existen. Entonces me parece relevante el tema de ver a la evaluación como una herramienta de aprendizaje, no como un fin, sino como un medio para lograr esto de aquí. Luego tenemos también este reto de la nivelación para grupos, para niñas y niños que tienen una brecha mayor. ¿Cómo lograr eso? Creo que ahí hay muchos temas por discutir, ¿no es cierto? Creo que podemos usar también varios elementos nuevos, innovadores, la misma tecnología que nos permita tratar de recortar estas brechas. Y claro, también un modelo más ajustado y más contextualizado a las distintas realidades. Tenemos, por ejemplo, el modelo MOSEIB. Este año el Ministerio ha iniciado su trabajo en la implementación del modelo VP, entonces nos parecen iniciativas bastante relevantes, importantes, que hay que apoyarlas, que hay que empujarlas para que vayan rindiendo sus frutos. Y también reconocer que en el sistema educativo los frutos nos toman tiempo y por eso también es tan complejo a veces tener una nueva idea o generar un cambio, porque ese cambio implica una afectación a cerca de 5 millones de niñas y niños en el país, entonces hay que ser muy prudentes en esto, pero también creo que es importante ahí otra vez el rol de la comunidad educativa, porque muchos de estos cambios pueden darse en el aula, pueden darse en cada una de las instituciones educativas y ahí animarles a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los docentes y a quienes están ahí, a ir generando estos pequeños cambios que en la suma sabemos que van a ser grandes potenciadores de un nuevo conocimiento y de nuevas oportunidades para la niñez. Y como se mencionaba, todo esto no puede ser sin el apoyo, sin la participación y sin la entrega de los docentes, que como usted mencionaba otra vez, señora viceministra, son el corazón de este sistema. Pero claro, los docentes, como el resto, somos personas que tenemos una serie de conocimientos, de vivencias con las que venimos y que muchas veces necesitamos apoyo. En eso me parece importante el trabajar temas como que los docentes se encuentren ubicados en territorios en donde ellos se sientan bien, que la escuela esté cerca de donde son los docentes, entonces los modelos de asignación me parece que son
importantes. También es importante todo el apoyo y asesoría pedagógica que se pueda dar a este grupo. Y también, como decía, somos como todos, tenemos nuestros problemas, nuestras vivencias, y también necesitamos un cierto apoyo socioemocional en este trabajo. Sobre todo después de 2 años y sobre todo considerando que la mayor parte de docentes son mujeres, en donde han tenido una sobrecarga de tareas. Entonces, todo este trabajo con su salud mental y el apoyo socioemocional es realmente significativo. Luego también hemos tenido algunas presentaciones sobre los temas de innovar y de cómo inspirar. Yo empezaría con la presentación que hizo Galo el día martes, en donde vemos también a un ministerio que se abre en lo que tiene que ver con la información. Y esto es súper importante porque da una muestra clara de la voluntad que tiene el ministerio de indicar cómo estamos, de los retos que tenemos y cómo podemos avanzar. Entonces me parece súper útil este portal de datos que nos indicaron el día martes. Y finalmente quisiera hablar que todos estos esfuerzos que se pueden hacer, si bien puede existir la voluntad de toda la comunidad educativa, siempre es importante contar con el financiamiento para esto. Habíamos visto en los últimos años una disminución importante del financiamiento al sector educativo. Este año existe un incremento, ¿cierto? Me parece alrededor del 15-17% en el tema del presupuesto. Entonces creo que nos corresponde a todos animar a que ese presupuesto logre ejecutarse, que se ejecute bien y que la comunidad educativa se vea beneficiada de este presupuesto. Finalmente, desde UNICEF quisiéramos recalcar nuestra voluntad para apoyar estos esfuerzos de transformación. Nos interesa mucho el tema de la generación de evidencia, nos interesa mucho el apoyar la implementación de modelos como el MOSEIB o como el modelo VP, también de esta apuesta a ir evaluando los temas de aprendizaje y cómo ir generando herramientas para que se cierren las brechas en el tiempo. Nos hablaba en la presentación anterior de esta idea del ecosistema y fue lindo este ejercicio de todos tratar de ser parte de, y quisiera finalizar con eso, animándonos a todos a que formemos parte de este ecosistema. Cada uno tenemos un rol, una función, ¿cierto? Y creo que el bien final es esto que creo que fue el principal tema de todos estos días: cómo logramos caminar hacia una transformación del sistema educativo. Cuenten desde UNICEF con nuestro apoyo para apoyar un poquito, empujar esto que conocemos que es tan complejo, pero que tenemos todas las ganas de estar ahí y de ir apoyando esta transformación educativa. Gracias. Gracias, Reinaldo. Muy interesantes las conclusiones y aportes que nos presentas. Carmen. Gracias. Primero quiero saludar y expresarlo esto desde nuestro representante, Mateo Perrone, que el día de hoy, por otras circunstancias que conoce la ministra, no nos ha podido acompañar, pero tenía todo ese interés de poder ser parte de este encuentro. Y dar una felicitación a todos los participantes y el compromiso que todos y todas han presentado durante estos 3 días en todo este camino hacia la transformación educativa, porque creo que este es primero, o sea, todo el esfuerzo, todo el trabajo que se ha hecho en estos 3 días demuestra justamente este primer paso de compromiso de todos para ir a esa transformación educativa. Como Programa Mundial de Alimentos, cuando hablamos de escuelas, de que las escuelas sean inclusivas, equitativas, seguras, saludables, ahí también está nuestro mandato en el que hablamos siempre de salvar vidas, cambiar vidas.
En este sentido, nosotros consideramos y también vemos que se ha topado en las mesas esa necesidad de garantizar una alimentación de calidad, pero no una alimentación de calidad per se, sino que ahí voy a tomar una de las palabras que nos habló nuestra viceministra, porque fueron palabras muy llegadoras, muy fuertes, muy profundas, y hablábamos de modelos holísticos, ¿no? O sea, en la que no solamente vemos el aula de clase, lo que nos dice el profesor, sino que ahí todos conformamos y somos sujetos dentro de una comunidad. Entonces hablamos que la alimentación escolar tiene que ser una alimentación de calidad para niños y niñas, y vuelvo a tomar palabras de la viceministra, propias y pertinentes. Y ahí yo digo la importancia de recuperar nuestros saberes culinarios, nuestros conocimientos, y de ahí también el hablar de que esta alimentación puede, y al hablar de transformación, debería también transformarse esta alimentación como parte de esa pertinencia cultural, como un prerequisito fundamental para esa transformación y como parte también de paquetes integrados en el que se incluye la salud y la nutrición a la vez. En esto quiero reiterar el compromiso del Programa Mundial de Alimentos, en el que estamos ahí aunando esfuerzos para los diseños, el desarrollo de los modelos y para la lucha hacia esa transformación que ayuda, por un lado, sí, a la capacidad cognitiva, pero por otro lado también a un real desarrollo del capital humano. En las escuelas sabemos que la educación es el centro de ese desarrollo del capital humano. Y esto es fundamental principalmente porque después de un periodo de pandemia por el COVID-19, vemos que los resultados han sido pobreza, malnutrición, y ya sabemos que el desempleo y el subempleo todavía pegan a esos hogares más vulnerables. Y esto ahora se ve exacerbado con todo el impacto de la crisis de Ucrania, con el incremento de los alimentos de precios. Entonces aquí estamos, reitero ese reconocimiento y esas felicitaciones a todos los participantes y el compromiso del Programa Mundial de Alimentos con todo su equipo, y no solamente su equipo de Ecuador, sino de todo su equipo a nivel corporativo, que estamos aquí para apoyar el proceso de transformación que el Ministerio está comprometido. Muchas gracias. Voy a sacar esto para poder escucharnos mejor. Primero un saludo, ministra, viceministra, secretario de Educación Intercultural, Rómulo Antún. A todo el equipo del Ministerio de Educación que ha hecho posible esta jornada de 3 días que ha sido muy importante. Reconocimiento también especial a subsecretaria Diana Castellanos, que ha estado allí desde un principio, a la Dirección de Cooperación y bueno, a todas las direcciones del Ministerio de Educación. Y yo pediría un fuerte aplauso para los participantes de este importante evento, para jóvenes, docentes. A ver, algunos temas. Primero, comentar y enmarcar que este evento, ¿no es cierto?, se encuadra en lo que ya habíamos dicho el primer día, que es la cumbre de transformación educativa que ha sido convocada por el secretario general de Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. ¿Por qué? Porque a nivel global 222 millones de niños y niñas y adolescentes están con algún tipo de necesidad educativa. Ya lo veníamos diciendo, en medio de una crisis ambiental, una crisis también económica, una crisis social, en medio de también una guerra, ¿no es cierto?, que está afectando a nivel global. La educación muchas veces es de los sectores más afectados. Muchas veces la educación es el primer sector que se cierra, ¿no es cierto?, y el último en reaperturarse, lamentablemente. Y esto no lo podemos permitir. Tenemos que hacer que
los niños estén en las escuelas, que estén en estos espacios de aprendizaje, como decía la viceministra, no solo en las aulas, sino también compartiendo en los patios, en los jardines, en los pasillos, con sus amigos, con sus amigas, socializando. Recordemos que la escuela no es un espacio para producir en serie conocimientos o, digamos, habilidades, sino que es un espacio indudablemente para la socialización, para la convivencia y sobre todo para algo que a veces se nos olvida, que es, ¿no es cierto?, generar buenas personas, personas responsables con el medio ambiente, con las otras personas y sobre todo también, ¿no es cierto?, con una conciencia social. No podemos hablar de una educación si es que no tenemos conciencia social de las desigualdades también de nuestra región y de nuestro país. Entonces, hay un primer gran desafío y como conclusión yo quisiera mencionar que el gran desafío, en primer lugar, es el tema de acceso educativo. Es decir, cuando hablamos del objetivo 4 de desarrollo sostenible, es una educación para todos y para todas sin que nadie se quede atrás. Antes de la pandemia, 268,000 niños y niñas en el Ecuador estaban fuera del sistema educativo. Eso se agravó durante la pandemia. Tenemos miles de niños que están fuera del sistema educativo por distintas razones y tenemos que hacer que esos niños que están fuera del sistema educativo puedan incluirse, sostenerse y concluir sus ciclos educativos. Ese es el gran desafío que como Estado, sociedad, en su conjunto, sector privado, etcétera, tenemos que lograr. Que no exista ningún niño, niña o adolescente que esté fuera de la escuela, porque la escuela es un factor de protección y es un espacio que habilita también el ejercicio de otros derechos. En la región y en el país tenemos todavía un porcentaje muy alto de trabajo infantil, alrededor del 10% en el Ecuador. Eso hace que de cada 100 niños, 10 niños están en situación de trabajo infantil. Los niños que están en situación de trabajo infantil, muchos de ellos, la mayoría, no están yendo a la escuela y es ahí donde tenemos que apuntar. Y eso implica un proceso de articulación con otros sectores. El sector de educación no lo puede hacer solo, necesita apoyarse, ¿no es cierto?, y que los otros sectores apoyen al sistema educativo, el sistema de protección de derechos a nivel local, el sistema de salud, el sistema de inclusión social, el sistema productivo y todos los sistemas que dentro de la bibliografía se conoce como sistemas de protección social. Entonces, el gran desafío en el Ecuador es fortalecer el sistema de protección social, que debe ser un sistema, como veíamos en la red, articulado, cohesionado, con nudos y sobre todo con una voluntad colectiva para sacar adelante aquellos elementos. Segundo gran desafío es algo que ya el Ministerio lo ha estado haciendo y es flexibilizar también el sistema. Los sistemas son importantes, pero muchas veces hay que flexibilizarlos justamente para incluir a aquella población que se está quedando afuera. Niños en situación de movilidad humana, niños migrantes, niños refugiados, niños con discapacidad severa, niños y niñas que están sufriendo violencia. El tema de la violencia es fundamental, erradicarlo del sistema educativo y erradicarlo también de los espacios públicos en un país en donde 4 de cada 10 niños y niñas lamentablemente han sufrido algún tipo de violencia. El tema de la violencia, de la prevención, de la atención, de la actuación en casos de violencia es un desafío fundamental del sistema educativo. Y en tercer lugar, y para concluir, algo que es fundamental en un país como el Ecuador, que es un estado intercultural y plurinacional, es justamente que podamos acoger en el sistema educativo las diversidades y no solo acogerlas, sino verdaderamente tener sistemas educativos en donde esas diversidades se fortalezcan, se reflejen, podamos hablar justamente de una educación intercultural, plurinacional, diversa. Y el último desafío que me parece importante y que no lo había mencionado es el trabajo alrededor de lo que es la educación integral de la sexualidad. En una región y en un país en donde muchas veces este tema no se lo quiere discutir con profundidad, el tema de la prevención de la violencia sexual en el sistema educativo, de la educación integral de la sexualidad, se convierten en imperativos éticos justamente para lograr una educación equitativa, de calidad y una educación justamente que proteja a todos y a todas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Nicolás, Reinaldo y Carmen, por sus excelentes resúmenes, pero también la inspiración que nos dejan en el sentido de que la transformación ya comenzó y que debemos de continuarla. Y para eso, durante todos estos 3 días, un equipo sistematizador resumió las principales conclusiones que ocupan más de 6 hojas, pero las voy a sistematizar en unas cuantas ideas. Lo principal es que debemos considerar el contexto actual como una oportunidad para movilizar una mayor voluntad política, un mayor compromiso y una mayor acción y recursos para recuperar los aprendizajes y revertir el retroceso en el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad, ODS 4, así como acelerar el progreso hacia la Agenda 2030. Este encuentro nos deja también un segundo aprendizaje, que es promover el pleno ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos a través del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación en el sistema educativo, potenciando los saberes, conocimientos y lenguas de pueblos y nacionalidades y reduciendo brechas educativas. Que el aprendizaje en competencias para la vida, el trabajo y el desarrollo sostenible se debe transversalizar en el enfoque de la educación para el desarrollo sostenible, EDS, en el Sistema Nacional de Educación y en todos los niveles educativos. También se sistematiza que los docentes, la enseñanza y la profesión docente se debe de potenciar, pues sin maestros y maestras es imposible la recuperación de los aprendizajes. El aprendizaje y la transformación digital deben alcanzar la ciudadanía digital de los miembros de la comunidad educativa. Asimismo, la financiación de la educación consiste en que debemos recuperar los aprendizajes, transformar la educación. Es un reto que requiere financiamiento suficiente, predecible y oportuno. Las conclusiones de este encuentro serán presentadas en el evento de la cumbre en Nueva York en el mes de septiembre. Es un resumen de toda la declaratoria sistematizada en estos 3 días. Muchísimas gracias por haber sido parte de este espacio.